El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis de la mañana con 21 minutos. Le damos el buenos días y la bienvenida al contertulio. ¿Cómo le va, contertulio? Buenos días. Hola, contertulio. Buenos días, DJ. Buenos días, amable audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre usted. Buenas tardes, sobre todo. ¿Ya? En mi caso, sí. Mil disculpas. Bueno, creo que habrá que explicar. Sí. Siempre hay una justificación para todo, contertulio. Siempre. Me acosté a las 2 de la mañana, porque anoche estuve en la Comisión de Régimen Económico, que tuve este episodio de falta de definición respecto del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley urgente en materia económica. Todo acabó poco después de la medianoche. Entonces, hay mucho para relatar, mucho para comentar, pero esa es la razón por la cual el día de hoy nos hemos atrasado, ¿verdad? Muy bien. Una vez que se han expuesto las justificaciones del caso, le vamos a pedir al contertulio que nos haga un relato extenso. Vamos al monólogo de Fabricio Vela. Ah, de monólogo, si tú también seguiste el debate. No, pero yo más o menos. No, tú estuviste ahí. Fue una sesión bastante incidentada, una sesión que da muestras de lo que ha sido, digo, este es un comentario absolutamente personal. Una asamblea para la vergüenza. Una asamblea absolutamente desconectada de lo que ocurre actualmente con el país. Lo de ayer en la noche no escapa a todos los episodios que ha venido sumando durante estos 2 años y meses el Parlamento Nacional desde mayo de 2017. Una asamblea que ha tenido en el primer periodo 2 presidentes, uno destituido, donde ha tenido 3 legisladoras destituidas por diversos motivos, comisiones que no sesionan, una elección de presidentes de comisiones producto del amarre, de la componenda, del acuerdo. Entonces, lo de ayer creo que no escapa a la realidad, contertulio. No escapa a la realidad porque además todo ayer fue absolutamente irregular. Y no solamente ayer. A lo largo de esta semana las cosas en la Comisión de Régimen Económico no han sido regulares. Evidentemente hay, digamos, para muchos certezas de que el propósito es procurar que los plazos se agoten. Y tomando en cuenta la carencia de suficiente apoyo político en el Parlamento ecuatoriano, viabilizar la vigencia de este proyecto por el Ministerio de la Ley ante la falta de un pronunciamiento de la Asamblea. Estamos a puertas de la finalización, contertulio, amigos y amigas, del plazo fatal. El plazo fatal vencerá a las 23 horas con 59 minutos de este domingo 17 de noviembre. Les voy a explicar por qué la premura y por qué evidentemente hay esta sensación o estas sensaciones que tenemos quienes procuramos leer desde el punto de vista del análisis del periodismo, la situación política y también por parte de los legisladores que integran la Comisión de Régimen Económico. Plazo vencerá a las 23 horas con 59 minutos de este domingo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa impone, manda, dispone que los informes, o mejor dicho, que las convocatorias para una sesión de pleno se lo realice con al menos 48 horas de antelación. Es decir, si por ejemplo se quiere convocar a una sesión de pleno para el domingo a las 12 del día, estoy poniendo un ejemplo hipotético, domingo a las 12 del día, la convocatoria no debería ser efectuada a los 137 parlamentarios más allá de las 12 horas de este viernes. O sea, con al menos 48 horas de antelación. La Comisión de Régimen Económico ha sido convocada para hoy a las 9 horas con 30 minutos. La comisión deberá reunirse. Ayer el presidente de la mesa, Daniel Mendoza, dispuso, y esa fue la génesis de los incidentes que ocurrieron, del caos que se armó en el curso del debate parlamentario, dispuso que el equipo de asesores incorpore varias de las observaciones que por escrito habían sido presentadas previamente por algunos de los legisladores en torno a la última versión del borrador del informe para segundo debate preparado por el equipo del presidente de la comisión, Daniel Mendoza.
Esa revisión debería ocurrir hoy desde las 9:30. En la asamblea jamás se instalan puntual, se instalan a la hora en punto. Vamos a suponer que se instalarán a las 10 de la mañana en el mejor de los casos. El día de hoy. Hoy día. Hasta que se instalen, hasta que revisen, hasta que se den las mociones, hasta que finalmente se apruebe. Vamos a suponer que todo lo hacen a la velocidad del rayo. Y vamos a suponer que no más allá de las 12 horas del día de hoy está listo el informe para segundo debate. Porque queda claro que en este punto, y tomando en cuenta que los informes en la Asamblea no son vinculantes, no son obligatorios, sino que son los insumos que requiere el Pleno del Parlamento para poder debatir un tema, los asambleístas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano y la asambleísta del Suma, Gabriela Larrategui, anunciaron ayer que votarán lo que sea con tal de que haya un informe para el domingo y evitar que no haya sesión de pleno. Entonces vamos a suponer que hasta las 12 todo está listo y resulta que por unanimidad, vamos a imaginar este escenario, se requieren 7 votos, pero vamos a imaginar el escenario de que están los 12 presentes y que se apruebe el informe para segundo y definitivo debate hacia el mediodía. Si es que ese escenario ocurre, siendo optimista, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá reunirse después de las 12 horas del domingo. Es decir, si es que se da la convocatoria, y estoy hablando de un ejemplo hipotético, si es que se cumplen estos tiempos que estoy señalando muy apretados. Si la sesión de pleno se convoca para el domingo a las 12, los legisladores tendrán menos de 12 horas para poder conocer el informe en el pleno, debatirlo y tomar una decisión sobre el proyecto económico urgente del Ejecutivo. O sea, estamos en la línea muy delgada, en el límite, casi en el límite de los tiempos para que la Asamblea pueda tomar una decisión en torno al proyecto económico urgente del Ejecutivo, con tertulio, amigos y amigas. Ese es el problema. Y el problema se da evidentemente porque el desarrollo del trámite de este proyecto de ley ha sido muy accidentado. Yo diría, desde el mismo momento en que el Ejecutivo lo entregó a la Asamblea Nacional, se perdió demasiado tiempo. El Ejecutivo entregó el proyecto un viernes cerca de la medianoche. Solamente allí ya perdiste 2 días, sábado y domingo. Como con segunda, ¿no? Sí, sábado y domingo. Extrañamente, el Consejo de Administración Legislativa no se reunió el lunes, sino recién martes. Y la Comisión de Régimen Económico a la cual le asignaron el proyecto no abocó conocimiento el mismo martes, sino el miércoles. Y luego vino pues el primer debate, y el día del primer debate era jueves 31, antesala del feriado, y no se agotó la jornada del jueves, sino que a las 2 de la tarde se suspendió la sesión, se tomaron los 4 días de feriado, regresaron el martes siguiente, no se agotó el debate, volvieron a convocar para el jueves, es decir, perdieron 10 días. Y luego, pues, la construcción del informe para segundo debate ha sido absolutamente accidentada, muy accidentada. Esta semana se han perdido 2 días. La comisión sesionó viernes, sábado, no sesionó domingo, volvió a sesionar el lunes, no sesionó el martes, no sesionó el miércoles. Ayer sesionó a las 8 de la noche. La convocatoria estaba prevista para las 19:45, a las 20 horas con 4 minutos. Es decir, 19 minutos después de la hora convocada, se procedió a la constatación del quórum y ocurrió finalmente la instalación de la sesión. Y debo decirte, contertulio, compartir con los amigos, amigas, que la sesión transcurría con relativa tranquilidad, más allá de las posturas de la mayoría de legisladores cuestionando el borrador que había sido distribuido recién a las 3:30 de la tarde por el equipo del presidente de la comisión, Daniel Mendoza. Escapando de las intervenciones o de las ruedas de prensa que hubo la víspera y que hubo ayer mismo durante el transcurso de toda la jornada. De acuerdo. Hubo reclamos sobre la ausencia de sesiones martes y miércoles, hubo reclamos sobre el contenido del informe borrador, el hecho de que el informe borrador, la parte netamente relacionada con el informe, tiene apenas 9 páginas. 9 páginas. De un proyecto de ley que tiene 400 y pico de artículos. O sea, digo, solamente la parte del informe, no hablo del articulado, hablo solamente de la parte del informe. Para los que conocen de cómo se desarrollan los temas parlamentarios, en el informe consta un resumen de todo el trabajo de la comisión,
debe constar la sistematización de todas las comparecencias recibidas, de los aportes presentados por varios sectores, de la interacción con autoridades del gobierno, un análisis y un razonamiento, un análisis jurídico. Allí inclusive se deben incorporar temas como la doctrina, legislación comparada, qué dice la Constitución, qué dicen otros cuerpos normativos, comparar con otros casos en otros países, análisis y razonamiento. Esa parte es probablemente el corazón de un informe en una comisión. Y resulta que todo el informe tiene apenas 9 páginas. O sea, carece de todos estos elementos que estoy señalando. Después, claro, se dan las intervenciones. Intervinieron casi todos los legisladores de la mesa, presentando algunos aportes, en unos casos, algunas intervenciones con contenido técnico, pero también político, y otras con contenido netamente político. Y claro, el momento que se terminaron las intervenciones, hubo una votación para unificar los 2 informes de minoría que habían sido presentados por separado por la bancada de Revolución Ciudadana y por el Partido Social Cristiano. Esa unificación alcanzó los votos necesarios. Ahí quiero hacer una observación. A mucha gente ahora les sorprende que la bancada de la Revolución Ciudadana y PSC con los Social Cristianos estén actuando de manera conjunta con respecto al tema de la ley económica urgente. Bueno, les voy a recordar que cuando se juntaron Creo, Alianza País, los disque independientes y tal, dijeron: esa es la democracia. Ahora les repito lo mismo: esa es la democracia. Esa es la democracia. Y si coinciden los socialcristianos y los correístas diciendo que ese proyecto de ley es, voy a citar las palabras de Esteban Melo, una porquería. Eso fue lo que dijo, ¿no? Eso fue lo que dijo ayer. Una porquería Palabras el de proyecto de Esteban ley. Lo dijo Esteban Melo. Es la democracia. Coinciden 2 bloques legislativos con respecto al proyecto de ley. Porque ahora a algunitos les parece sorprendente. Les parece sorprendente que que Pachacuti y que el correísmo coincidan con su visión con respecto a las protestas de octubre. Eso es la democracia. Así como cuando Creo, Alianza País, los morenistas, los independientes se juntaron. Eso es la democracia. ¿Qué se hacen los sorprendidos? Sí. Además, a ver, desde el punto de vista de que haciendo una digresión, desde el punto de vista conceptual, yo no veo diferencias entre el pensamiento del sector de la Revolución Ciudadana, que se denomina correísmo, con el pensamiento de la CONAIE. El tema es que en el curso del gobierno anterior hubo diferencias que yo sí creo se convirtieron o llegaron a un punto de convertirse en diferencias irreconciliables entre el gobierno en su momento de Rafael Correa y la dirigencia de la CONAIE. Pero desde el punto de vista conceptual tiene lógica, porque ambos sectores han comulgado con las mismas visiones. Luego discutamos qué hizo el gobierno de Correa o cuál fue el comportamiento de la CONAIE. Esa es otra discusión. Yo hablo desde el punto de vista conceptual. Y obviamente en el curso del trámite de este debate, la bancada de la Revolución Ciudadana mantuvo desde el primer momento una postura crítica y luego se fueron sumando los socialcristianos. Recordemos pues la postura de Jaime Nebot, por mencionar un tema, un ejemplo. Nebot públicamente cuestionó el contenido del informe. Y sus legisladores evidentemente se alinearon con esa postura de Jaime Nebot. Me sorprendió que no haya estado ayer Henry Kronfle y que haya enviado a su alterno. Henry Kronfle no ha estado durante todo el proceso del segundo debate, debo comentarte. Pero me sorprende porque él fue muy... No sé cuál será la razón. Fue muy activo y fue muy crítico durante la elaboración del informe para primer debate y durante su intervención en el Pleno en el primer debate. En el caso de Kronfle, yo he seguido todo el proceso de segundo debate desde el viernes de la semana anterior. Kronfle no ha asistido, pero ha estado su alterno, que es Henry Llanes. El que sí estuvo ayer y que fue sumamente crítico y que ha sido frontal durante todo el proceso de elaboración y trámite de este proyecto de ley es Vicente Almeida, ¿no? Ya, me comentan, gracias a Ronnie, él estaba más inteligenciado que yo sobre la situación de Henry Kronfle. Es un problema de salud que le impidió a Kronfle. Claro, por eso me sorprendía que no haya estado Henry Kronfle, pero porque no él ha sido muy activo sobre este tema. Pero no es que la curul de él ha estado vacía, porque, digamos, está su alterno Henry Llanes, que ha participado absolutamente en todas las sesiones, al igual que Vicente Almeida, al igual que los 3 legisladores de la Revolución Ciudadana, al igual que los legisladores de Alianza País, al igual que Gabriela Larrategui de Suma. Digamos que han estado ahí y han sido muy activos en este proceso. Por ejemplo, en Alianza País, la más activa ha sido Ana Belén Marín. En la Revolución Ciudadana, la más activa ha sido Lira Villalba. En el sector de Creo, el más activo ha sido Patricio Onoso y Gabriela Larrategui de Suma. Han sido los más activos dentro de la mesa. A ver, contertulio, entonces, ayer juntan los dos, deciden unificar los dos.
Alianza, Se vota- Revolución Ciudadana y Partido Sí. Social Cristiano. ¿Por qué? Porque obviamente el contenido era distinto, pero el fondo era el mismo. El fondo era que el informe proponga al Pleno de la Asamblea que niegue el proyecto y como consecuencia de esa negativa se disponga el archivo del documento que por la vía de urgencia en materia económica fue enviado por el Ejecutivo. Esa es la salida. Se unifican y eso tuvo apoyo. El momento de votar para que ese sea el informe de la comisión, no se alcanzaron los votos. Esa moción tuvo apenas 5 votos de los 2 legisladores del Partido Social Cristiano y de los 3 de la Revolución Ciudadana. Y luego de eso, la lógica imponía que se pase a votar el informe que había sido propuesto por el equipo asesor del presidente Daniel Mendoza, y es allí cuando se arma toda la polémica. Porque claro, eran las 10:30 de la noche, ya habían pasado las 10:30 de la noche, y Daniel Mendoza interviene, señala que han recibido algunas observaciones, algunos insumos por parte de los legisladores, anuncia que ha dispuesto al equipo técnico de la comisión incorporar en el informe estas observaciones y dispuso la suspensión. O sea, eso fue lo que provoca el problema. Dispone la suspensión, se levanta y se va. Cuando estaban ya listos para votar. Estaban listos para votar ese informe. Porque como te digo, la decisión en la comisión, la decisión de todos los legisladores es votar cualquier informe. Cualquiera. Pero que llegue al pleno. Cualquiera, pero que llegue al pleno. Porque si no hay informe, y la ecuación es muy simple. Si no hay sesión de comisión, no hay debate en la comisión. Si no hay debate en la comisión, no hay proyecto de informe. Si no hay proyecto de informe, no hay votación en la comisión. O sea, si no hay informe de la comisión, no hay sesión de pleno. Si no hay sesión de pleno, no hay posibilidades de que se debate el proyecto urgente. Y si no hay sesión de pleno, el proyecto a partir de las 0 horas del lunes entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, lo que se denomina un decreto ley. Ante la ausencia de un pronunciamiento de la Asamblea, el Ejecutivo emitirá un decreto ley disponiendo la publicación en el registro oficial del proyecto que originalmente remitió a la legislatura el pasado viernes 18 de octubre. Ese es el escenario. Cuando Daniel Mendoza suspende, se levanta y se va, le apelan la presidencia, pero en estricto rigor ya no procedía porque la sesión había sido suspendida. O sea, por un tema, digamos, de procedimiento, ya el presidente había suspendido la sesión, ya la sesión no estaba en curso. Se pretendió apelar a la presidencia, pero ya no era posible. Y después hubo un intento de los legisladores para autoconvocarse en ese mismo momento. Un intento que en un primer momento iba a contar, o contaba, al menos en el discurso, contaba con el respaldo de los 2 legisladores de Creo, de Patricio Onoso y de Luis Pachala. Que también se fueron después, ¿no? Después se fueron. Por eso te digo, en un primer momento incluso tomó la palabra Patricio Onoso. Patricio Onoso dijo, hemos dicho nosotros públicamente que este tema tiene que llegar al Pleno de la Asamblea, tiene que haber un informe, vamos a revisar si jurídicamente procede que nos autoconvoquemos, porque ya no era posible desconocer al presidente de la comisión, porque el presidente de la comisión había suspendido, no había cómo apelar su presidencia, ya no había manera, no había cómo, no había forma, por procedimiento. Pero claro, Donoso y Pachala, que en un primer momento estuvieron allí, luego sale Mendoza, pero antes, Lira Villalba informa que justo en esos minutos después, unos segundos después, pocos minutos después de la suspensión de la sesión, les llega a los integrantes de la comisión la convocatoria para el día de hoy a las 11 de la mañana. O sea, la suspensión de ayer y la reinstalación hoy a las 11 de la mañana. Y después de unos minutos sale Daniel Mendoza, les dice, señores, yo entiendo la preocupación, va a haber sesión y vamos a tratar el informe frente a las preocupaciones respecto de la hora. Vamos a flexibilizar, ya no va a ser a las 11, sino a las 9:30 de la mañana. Y se fue. Y detrás de Mendoza se fueron Ana Belén Marín, Juan Carlos Guiar, y luego, pese a que en un primer momento estaba Patricio Onoso y Luis Pachala, terminaron yéndose. Y se quedaron apenas 6 legisladores. Los 2 socialcristianos, Vicente Almeida y Henry Llanes, los 3 de la Revolución Ciudadana, Lira Villalba, Esteban Melo Garzón y Germo Calle, y Gabriela Larrategui de Suma. Los 6. No había el número necesario para hacer mayoría y eventualmente considerar una autoconvocatoria, así que prepararon un acta que no tiene otro fin que no sea el de una declaración. Jurídicamente no tiene ningún valor esa acta, ningún valor dentro del procedimiento parlamentario, pero es un pronunciamiento de estos 6 legisladores demandando que la comisión tiene que emitir un informe. Ahora, actualmente a mí lo que me genera... Por todo esto me quedé dormido ya. Siguen las justificaciones. Oye, a mí lo que me queda
digo, es la preocupación de la misma conformación de esta comisión, porque vemos que de 12 están 6-6. Va a haber los votos necesarios como para que se apruebe finalmente un informe el día de hoy. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí me sorprende muchísimo la postura y la actuación de la gente de Creo, porque, a ver, hace 2 días en este espacio, en estos micrófonos, Guillermo Lasso dijo: yo soy oposición al gobierno de Moreno. Las actuaciones de su bloque, finalmente, y a la larga, creo que nos dan una muestra de lo contrario, de que más bien Creo viene actuando como un permanente aliado de Alianza País del gobierno. Ayer Donoso y Pachala, que son miembros de la bancada de Creo, hicieron lo mismo que la gente del gobierno. Se fueron. A ver, ¿quiénes se salieron ayer? O sea, ¿quiénes no estuvieron? Alianza País, Creo. César Solórzano no llegó y César Solórzano forma parte de ese acuerdo. César Solórzano pero César Solórzano es del partido Sociedad Patriótica. Sí, pero César Solórzano pertenece al grupo del BIN, y el grupo del BIN es parte del acuerdo entre Alianza País, Creo y los Independientes. Y Franco Romero, que pertenece al BADI. Ya, digamos, ¿por qué digo esto? Digamos que los legisladores que no estuvieron son aquellos que han configurado este acuerdo político interno en la Asamblea Nacional. Y se quedaron los otros 6. Pero tú bien anotas, 6 de un lado, 6 del otro lado. ¿Qué creo yo? Yo estoy convencido, aunque en política cualquier cosa puede suceder. El tiempo será el que determine. Si a mí me preguntan en este momento, y porque escuché los discursos, no creo que el asambleísta Patricio Donoso o el asambleísta Luis Pachala terminen desdiciéndose de lo que ellos mismos ayer, tanto en la mañana en una rueda de prensa, cuanto en la noche en el curso de la sesión de la Comisión de Régimen Tributario de la Asamblea Nacional, no creo yo que ellos no contribuyan con sus votos a aprobar un informe. Donoso ha insistido en que el tema debe llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Y yo quiero explicar a la audiencia, insistir, si la comisión hubiese decidido recomendar a través de un informe al Pleno de la Asamblea negar y en consecuencia disponer el archivo del proyecto económico urgente del Ejecutivo, ese es un pronunciamiento de la comisión que no es mandatorio para el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque los informes en las comisiones no son vinculantes. No son vinculantes. No es que lo que emita la comisión tiene que ser acatado obligatoriamente por el Pleno. No funciona así. Los informes son recomendaciones. Es el insumo que permite justamente llevar adelante un debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, tranquilamente, si ayer se aprobaba la primera moción, que era conocer el informe unificado del Partido Social Cristiano y de Revolución Ciudadana, sugiriendo, no disponiendo, sugiriendo que el Pleno de la Asamblea niegue y en consecuencia disponga el archivo del proyecto económico, no pasaba nada. Como no pasará nada si el día de hoy la comisión, como creo que debería ocurrir, aprueba un informe con sus respectivas recomendaciones. Obviamente ese informe no será por negar, pero claro, aquí hay una discusión porque a mí me queda claro que la intención de la Asamblea, y digo porque he escuchado las intervenciones no solamente de miembros de la comisión, sino de otros legisladores, la intención de la Asamblea es que el momento que el Pleno de la legislatura ya tenga que tomar una decisión, la intención de la Asamblea es votar la parte tributaria. No necesariamente como la mandó el Ejecutivo, sino incorporando algunos cambios. Va a haber cambios en la parte tributaria, pero la intención sería votar la parte tributaria, probablemente si es que se alcanza al menos 70 votos, aprobar la parte tributaria, y luego negar los capítulos monetario y del Código de las Finanzas Públicas, porque sobre esos no hay consenso, y sobre los cuales lo que están pidiendo algunos legisladores, entre ellos Ana Belén Marín de Alianza País, que ayer intervino, es que esa parte sea reformulada y reenviada por parte del Ejecutivo por la vía ordinaria para que la Asamblea tenga más tiempo. Por la naturaleza de estos temas, donde se incorpora, por ejemplo, el concepto de autonomía del Banco Central, la integración de la Junta Monetaria o Junta Bancaria, el rol de los bancos, el rol del Banco Central, si es que puede o no prestar dinero al Ejecutivo, solamente le presta a los banqueros. O sea, todo esto incorporado allí. Eso es lo que podría pasar. Ahora, igual vuelvo a citar al querido colega y amigo Ronnie Rodríguez, que me hace este ejercicio muy interesante.
Dice, en mi relato de plazos, falta decir que la comisión debe elaborar el documento que va donde el presidente para que mínimo a las 13 horas se entregue el documento y se podrá convocar a sesión. Exacto, exacto. Por eso digo, o sea, termina la sesión de la comisión y el documento tiene que llegar al presidente de la Asamblea. Y no es que llega al segundo inmediatamente o automáticamente, se demora. Unos minutos, un par de horas, no sé, se demora. A los asambleístas en el pleno, me dice Ronnie, si baja les quedaría apenas 6 horas de debate porque de aprobarse la Secretaría debe redactar el documento que va a ir al Ejecutivo. Estamos fritos, perdón el uso de la palabra, pero la cosa es compleja. Gobierno y la Asamblea en materia de ley económica urgente en un callejón sin salida con Tertulio. Muy complejo. Así sería, ¿no? Sí, muy complejo, muy complejo. Qué terrible. Muy complejo. Hasta acá nos has llevado, qué pena tener que decirlo así, pero la irresponsabilidad en el manejo de temas tan delicados como la economía. Y digo, esto uno dice sobre la base de los acontecimientos y el desarrollo de los hechos que cronológicamente los ha citado el contertulio. Partiendo desde el hecho que el proyecto de ley económica urgente llegó la medianoche de un viernes, antesala de un fin de semana, antes de un feriado de 4 días, larguísimo. En ese trayecto, el gobierno envía la proforma presupuestaria 2020. ¿Cuánto tiempo se demoró el CAL en calificar la proforma claro, y en enviar a una comisión? 13 días. Pero es un poco lo que te dije ayer. Es una irresponsabilidad compartida. Creo que los ciudadanos en este momento tenemos que convertirnos en los principales fiscalizadores y veedores del manejo de la cosa pública. Gobierno y asamblea tienen muchísima responsabilidad sobre los hechos contra todo. Ahora, en este punto, yo no creo que sea un tema de inoperancia. Alguien me decía... ¿Tú crees que lo hicieron esta mañana, intencionalmente? Sí. O sea, si tú me preguntas, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas sobre que todo esto, frente a la situación política, no es un tema de inoperancia, sino es un tema de estrategia. El agotamiento de los plazos, porque claro, el Ejecutivo... Pero estás jugando al estratega con un tema muy delicado. Sí. Digo, puedo estar equivocado, pero digo, es una visión externa que tengo con base en lo que he visto, en lo que he constatado. Por ejemplo, dentro de la práctica parlamentaria, los informes en las comisiones deben ser leídos. Y una vez que se lean, se viene la aprobación. Eso no ha ocurrido en la Comisión de Régimen Económico. O sea, el trabajo en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea ha sido muy irregular, muy irregular. Y no pretendo de modo alguno dar lecciones o mucho menos, pero a mí el periodismo me ha permitido seguir un montón de sesiones del Pleno de la Asamblea y un montón de sesiones en comisiones y algo conozco sobre el trámite de los temas. Por eso decía que el informe debe tener un capítulo muy amplio con el análisis y con el razonamiento, cosa que no existe en el documento. Y el documento debe ser leído y revisado por los legisladores antes de la votación. Voy a poner un ejemplo que constaté esta semana. El miércoles, por ejemplo, también estuve en la Comisión de Soberanía Alimentaria, que en cambio funcionó muy bien, muy bien. Tuvo, digamos, un trabajo muy serio, tan serio que el informe para el primer debate del proyecto que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el proyecto de nueva ley de acuicultura y pesca. Ese informe para el primer debate, incluso con algunas observaciones de legisladores como Mercedes Serrano del Partido Social Cristiano, como Tangi Vera de Creo, como Mauricio Proaño de la Revolución Ciudadana, ese informe, por ejemplo, fue aprobado por unanimidad. Pero antes de la aprobación fue leído por la secretaria. Y la secretaria explicaba todas las cosas que se habían incorporado para conocimiento de los legisladores, porque así funciona. O sea, no es cuestión de enviar por correo electrónico el proyecto de informe o el borrador de informe, luego llegar a sentarse y aprobar cualquier cosa. Hay que revisarlo. Y mientras vas revisando, vas incorporando cosas o sacando cosas, porque esa es la dinámica de la construcción de un informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Así funciona, así ha funcionado siempre, así dice la ley. Yo lo que he sentido es que se han saltado inclusive procedimientos, no se han cumplido con ciertas solemnidades en el curso del trámite de este proyecto de ley.
Yo ratifico lo que dije ayer, que incluso lo compartí con algunos colegas, esta visión en la Comisión de Régimen Económico. Han tenido todo el año. Yo creo que se han comido el año, se terminaron comiendo el año. El año se acaba. Estamos a mes y medio que el año se termine. Hoy es 15 de noviembre. En 15 días se acaba noviembre, si Dios quiere, y tenemos diciembre. Diciembre es un mes que por su propia particularidad es un mes irregular. Tienes en la mitad las fiestas de Quito. Tienes Navidad y fin de año. No es un mes regular. No es un mes regular. El año se acaba a la vuelta de la esquina. Y te comiste casi todo el año cuando todos estos temas pudieron haber sido trabajados con la suficiente alteración y con la suficiente socialización. Yo ahí voy a citar palabras de Guillermo Lasso, que me parece que sigue teniendo una postura muy ambigua y que, digo, de ser candidato a la presidencia nuevamente por tercera ocasión, si es que así lo decide en 2021, serán precisamente los ciudadanos, los votantes, los que decidan premiarle o sancionarle como corresponde en una democracia participativa como es la nuestra, a través del voto. Pero creo que Lasso sigue teniendo una postura ambigua, porque una cosa es lo que dice en el discurso, él se muestra, como lo hizo aquí, diciendo que es un opositor al régimen de Moreno, pero su bloque en la asamblea opera casi que de manera coordinada con la parcialidad más gobiernista de Alianza País, porque creo que en Alianza País también hay facciones, hay fracturas. Hay grupos. En Alianza País también hay fracturas. Más adelante va a estar con nosotros Jimena Peña y vamos a hablar sobre ese tema. Pero creo opera más como bloque oficialista que como bloque de oposición en la Asamblea. Pero una de las cosas con las que sí me quedo yo de la entrevista con Guillermo Lasso es esa en la que dijo que el gobierno desatendió temas tan importantes y tan trascendentales como el económico por priorizar lo político y lo judicial. Creo que esa declaración de Lasso no debe pasar desapercibida porque da muestras de que el gobierno no estaba tan preocupado de la situación económica como sí de la situación jurídica, judicial, de los procesos políticos, de este bloqueo que hay sobre una organización política en específico, sobre los acontecimientos de octubre, de por qué, por ejemplo, teniendo informes de inteligencia desde hace muchísimo tiempo atrás que les advertían de este caldo de cultivo que se estaba ya cosechando en Ecuador, que dio como resultado las protestas, no hicieron absolutamente nada y dejaron que eso degenere en una protesta tan subida de tono y tan violenta como la de octubre. ¿Por qué se ocuparon de las cosas urgentes y no de las cosas importantes, como la economía, como el desempleo, como la salud, como la seguridad social? Yo les dejo rebotando ahí esa pregunta. Claro, y ojo, algunas de esas cosas urgentes, entre comillas, que tienen una serie de bemoles. Ayer, por ejemplo, y les recomiendo sobre todo para quienes no lo hicieron, sé que muchos de ustedes que seguramente nos están sintonizando lo hicieron, pero aquellos que no lo hicieron, les recomiendo revisar la entrevista que ayer tuvimos en este espacio con el asambleísta de Creo, Héctor Yepes. A mí me parece que la postura de Héctor Yepes es una postura muy seria, una postura muy responsable además, pese a su condición o a su forma de pensar desde el punto de vista político-ideológico. Pero Héctor Yepes, creo yo, ayer tuvo una postura en estos micrófonos muy seria, muy tinosa, muy decente, postura a través de la cual, más allá de las diferencias, él considera y menciona su desacuerdo con el estado de cosas que al momento enfrenta el país. Por ejemplo, con la actuación de la fiscal. Con algunos procesos. Y la actuación de la fiscal, cuya intervención no le dejó satisfecho. Dijo que es la presencia de ella en la comisión ocasional que investiga los hechos del 3 al 13 de octubre. En general, dijo Yepes que la actuación de la fiscal es más política que técnico y jurídica. Hay un tramo de la entrevista de ayer en la que Héctor Yepes dijo que la actuación de la fiscal le ha decepcionado. Una fiscal que, claro, como tiene encarcelados a un poco de correístas, es casi que una heroína para un segmento de la opinión pública, para el gobierno, para sus más afines. Es casi una heroína por tener encarcelado a Glass, a Pavón, a Hernández, a Cristian González, por tener fuera del país a Correa. Es casi una heroína.
Pero la cosa es que tienes que sustentar eso. Y que es lo Eso que te nos iba a dijo ayer decir, Héctor eso te iba a Yepes, decir. que por ejemplo en el caso de la prefecta Pavón no existen los suficientes elementos a su criterio. Y además, ojo, Yepes no solo es asambleísta, también es abogado. Es abogado, ¿no? Y a criterio de él, que es abogado y legislador, no existen los elementos suficientes como para justificar una prisión Así preventiva en el caso de una funcionaria que es autoridad de elección popular, que tiene fuero de corte y que está presa en la cárcel de la Tacunga. Bueno, el fuero de corte sí se le ha respetado porque ha sido juzgada por la Corte Provincial. El tema es, y vuelvo a lo mismo, aunque a Pero alguna está en gente la- no le gusta. Pero está en la cárcel de la Tacunga. A alguna gente no le gusta. Alguna gente no le gusta, porque cuando uno opina de esta forma, inmediatamente vienen las etiquetas, la Claro, forma ya de eres encasillar, correísta. ¿no? La forma de encasillar. Ayer alguien me hizo un comentario más o menos así. Y creo que bien vale la pena insistir, y lo seguiré haciendo, y estoy seguro que coincidirás conmigo, con Tertulio, lo seguiré haciendo hasta la saciedad, así sea repetitivo. Si mañana o pasado hay pruebas, se respeta el debido proceso, se respeta la presunción de inocencia, y fruto de un debido proceso y un juicio justo, una persona es encontrada culpable, señores, ahí están las leyes. Utilicen los mecanismos legales. Yo cuestiono el abuso de la prisión preventiva. Cuestiono que se pretende impartir justicia a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación y no a través de los tribunales y de las cortes. Eso cuestiono yo. A mí no me compete decir que Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, Gabriela Rivadeneira, qué sé yo, Son culpables. son o inocentes. culpables o inocentes. Ese no es mi rol. No lo voy a hacer. Ni el de ningún periodista debería ser. No lo voy a hacer. Otros sí lo hacen, yo no lo voy a hacer. Y estoy seguro que tú tampoco. Yo no lo voy a hacer. Ese no es mi rol. No es mi rol. No es el rol del periodista. Ese es el rol de los jueces. El tema es cómo se llega a esa decisión. Y eso es lo que a mí me hace ruido. Ayer, por ejemplo, dos asambleístas del mismo sector político, Marcela Guiñaga y Marcelo Holguín, informaron que les había llegado la notificación de que sobre ellas se ha abierto una investigación por instigación. 3 en realidad son, ¿no? Si las sumas a Gabriela Sí, y Rivadeneira, sumando que- a Gabriela Rivadeneira. sobre quien no había todavía ninguna investigación. Ya, sería interesante saber cuáles son los argumentos por los cuales las mencionadas legisladoras están siendo investigadas. Leemos la nota del Ya. Universo sobre Dale. el tema. Dale. Las asambleístas Marcela Guiñaga, Gabriela Rivadeneira y Marcelo Holguín de la Revolución Ciudadana enfrentan un proceso de indagación previa en la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de instigación a consecuencia de los hechos suscitados durante el paro nacional de octubre. La asambleísta Marcela Guiñaga reveló que este jueves recibió por correo electrónico una notificación de la Fiscalía de una denuncia por supuesta instigación. Aguiñaga dijo que enfrentarán el proceso y que acudirán al llamado de la Fiscalía, que señalarán domicilio y rendirán las versiones, y necesitan saber cuáles son los fundamentos por los cuales la denuncia de una persona dice ser representante de una organización social. Tengo entendido que es el mismo doctor Machuca, ¿no? No, es otro. ¿O es otro? Otro es. Ah, ya, No porque es el ayer, doctor ayer Machuca. me dijeron No, que era él. no, no es el Ayer me doctor dijeron que era él. Bueno, en No. buena hora que lo aclaras, porque ayer me dijeron No, que, no es el que doctor era él. Machuca. Es otra Consideró que persona. la instigación se produce por haber participado en una rueda de prensa a plena luz del día y en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Que es la famosa rueda de prensa en la que hablaron Virgilio Hernández y Gabriela Rivadeneira. Pero no hablaron ni Marcela Guiñaga ni Marcelo Holguín, ¿o sí? Pero ahora creo que les van a investigar por aparecer en la rueda de prensa. O sea, eso es lo que dice la nota. Consideró que la instigación, este denunciante, que es de una organización social, que no se dice quién es, considera que la instigación se produce por haber participado en una rueda de prensa, a plena luz del día y en las instalaciones de la Asamblea. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? No entiendo. Pero esas son las cosas con las que a mí me llaman la atención. Estas son las cosas que a mí me llaman la atención. O sea, yo sí quisiera saber cuáles son las razones por las cuales la Fiscalía inicia una investigación por el supuesto delito de instigación. Ahora, en un Estado de Derecho, donde se respeten los presupuestos que señala la Constitución, los instrumentos internacionales, el Código Orgánico Integral Penal, una investigación no debería tener nada de malo, porque la investigación permite evidentemente recabar indicios que luego se puedan convertir en elementos de convicción para eventualmente abrir una instrucción fiscal. Si en la investigación
se determina que no hay tal instigación, simplemente no pasa nada. La indagación previa no es un proceso judicial. No es un proceso judicial. Pero como se han desarrollado las cosas en los últimos tiempos, evidentemente a mí me parece que es muy discutible lo que está pasando. Muy discutible. Ayer, por ejemplo, hubo una resolución por parte del doctor Iván Saquicela, de la Corte Nacional de Justicia respecto al denominado caso Singue. El juez de la Corte Nacional de Justicia acogió en su totalidad los argumentos de la Fiscalía. Sé que en ese caso, sobre el cual tengo algún conocimiento, hay, por ejemplo, insumos como un informe de la Procuraduría General del Estado que no fue tomado en cuenta. Incluso hubo contradicciones respecto de los insumos que previamente habían sido presentados por la Contraloría General del Estado. Tampoco se tomó en cuenta aquello. Los abogados de las partes, de los procesados, señalaron que no se tomó en cuenta un solo elemento de descargo presentado. A mí no me corresponde decir que todos los procesados son culpables o inocentes. El juez sabrá. Pero me llama la atención estos elementos, estos detalles que estoy mencionando. Porque si tú tienes evidentemente en el curso de un proceso, presentas descargos y estos descargos son contundentes, creo yo que el juez o la jueza deben valorarlos. Y decide llamar a todos a juicio. A Jorge Glass, a Carlos Pareja Llanucela, a Wilson Pastor y otros. Yo insisto que ese tipo de cosas no se conviertan en una cacería de brujas. En ese proceso, por ejemplo, hay gente que simplemente se encargó de hacer un rol técnico desde su condición, por ejemplo, de integrantes de determinados espacios que se encargan de revisar previamente los procesos que luego terminan en la adjudicación de contratos para las empresas privadas. Yo me pregunto si esos técnicos cometieron algún acto de corrupción. Y no los estoy defendiendo, simplemente hago una pregunta lógica. O sea, a mí estas cosas me llaman poderosamente la atención. La decisión que tomó 2 días atrás, en cambio, la jueza Camacho, mejor dicho, la fiscal, y que luego fue acogida por la jueza Camacho respecto de utilizar una figura en particular, que claro, la utilización de esa figura tiene una serie de interpretaciones con tertulio, me refiero a la del cohecho, que te permite juzgar en ausencia y sentenciar en ausencia. O sea, estas cosas son las que a mí me llaman la atención. No son datos menores. Yo insisto, para ir cerrando, ya lo tenemos Hugo Villacrés en la antesala. Si luego de un juicio justo se determinan que determinados personajes son culpables, señores, las leyes establecen las sanciones correspondientes. Creo que esa no es la sensación, al menos que yo tengo. Lo digo respetuosamente. Yo sí aspiro, utópicamente con Tertulio, aspiro una suerte de quimera a que este país algún día tenga una justicia independiente. Algún día. No la tuvo antes, no la tiene hoy, dudo que la tenga mañana. Y a mí me parece... Dudo que la tenga mañana. Y en esa línea... me parece súper gracioso que quienes hoy cuestionan al correísmo y dicen, los correístas reclamando por una justicia despartidizada. Claro, durante el correísmo, antes del correísmo, hoy no tenemos una justicia absolutamente objetiva. No la tuvimos. Jamás la hemos tenido, ni antes, ni durante el correísmo, ni ahora. Sí, como tú bien dices, es una quimera, ¿no? Es una utopía pensar en una justicia. Es utópico. Porque además hemos visto cómo actúan los jueces. Y no solo en este país. No solo en este país, porque ejemplos hay algunos. Claro. Vemos, por ejemplo, lo que pasó en la justicia argentina después de los resultados electorales en los que ganó Alberto Fernández y Cristina Fernández la presidencia y vicepresidencia de Argentina. Casi ipso facto. Jueces empezaron a retirar las causas en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Porque ya se iban a enfrentar a la nueva vicepresidenta. ¿Pasa en Brasil? Pasa en Brasil. ¿Pasa en Brasil? Acá no les sorprenda que también más adelante, conforme vayan avanzando los días y se acerquen las elecciones, vaya ocurriendo lo mismo. Porque los jueces también, así como los políticos, se van acomodando como figuras, ¿no? de
de dominó, de Tetris, como plastilinas también a la política. Claro. Así lo han demostrado. Sí. ¿Ah? Vean, pero al final del día, esos son los temas que han concentrado la atención del país, y como bien anotaba el contertulio. ¿Por qué derivamos en hablar de esto para ir cerrando? Porque de esto nos hemos pasado hablando durante mucho tiempo y no hablamos de la economía. No hablamos de la economía. A mí sí me escandaliza, a mí, como ciudadano y como periodista, sí me escandaliza que un proyecto de la magnitud del económico urgente que está en la Asamblea Nacional eventualmente no alcance el tiempo y entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque ese tipo de decisiones requieren un debate. Y ayer, por ejemplo, que o que el país debería estar pendiente del desarrollo y del trámite del proyecto económico urgente, sale esta denuncia en contra de Aguiñaga, de Rivadeneira y de Holguín. ¿No les parece a ustedes que hemos pasado 2 años siempre con cortinas de humo, con cajas chinas, con temas que en el momento en el que se está tratando una ley tributaria, una ley económica, un tema fundamental como este, aparecen estas cortinas de humo, ¿no? La denuncia en contra de Aguiñaga, la denuncia en contra de Gabriela Rivadeneira, la denuncia en contra de los legisladores del correísmo, para tratar de opacar lo uno, de ir estableciendo agendas, porque ahora las agendas ya no son las inauguraciones de obras, porque no las hay. Ahora las agendas son los escándalos. Las agendas son los procesos judiciales. Entonces ayer, mientras tenías digamos, la joya de la corona el día de ayer, el trámite de la ley urgente, aparece esta denuncia en contra de 3 legisladoras del correísmo. Y te quedas con eso, ¿no? Enseguida, con la cortina de humo. Totalmente. Por cierto, y gracias a la Susi Naranjo. La Susi también sabe de estas materias, claro. Me recuerda y es así, y hay que informar. La Fiscalía debe abrir investigación de ley por cada denuncia, pero puede desestimarla luego, sí. O sea, habrá que ver evidentemente qué pasa con esto, pero el tema es cómo se posicionan determinadas cuestiones en el imaginario de la opinión pública. Ese es el tema. Y vamos a ver si en el curso de la indagación se determina si hubo o no indicios que lleven a pensar que se cometió el delito de instigación. Vamos a ver. Bueno, 7 de la mañana con 8 minutos. Vemos mucha gente enganchada. Dios les pague por esa sintonía. Generosa sintonía. Mañana fría en la capital de la República. Temperatura ambiente a esta hora. Déjeme ver con Tentulio en el humilde termómetro. 11 grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito. 10 grados centígrados. Ya bajó a 1 gradito. 7 grados centígrados en Cayambe. Abríguese, señor Jorge Maldonado. 7 grados centígrados en Cayambe. Alguien dice ahí, no comparte el comentario de que... A ver, yo no he dicho que durante el correísmo se persiguió. Dije que no ha existido independencia judicial, que es distinto. Sí. Pero ahora que usted menciona la palabra persecución, le voy a citar 2 casos, el de Fernando Villavicencio y el de Clever Jiménez. Y el del doctor Carlos Figueroa. No tengan memoria corta tampoco los correístas. No hay que tener memoria corta. Y además tienen que darse cuenta de los errores que se cometieron. Así es. O sea, también hay que ser autocríticos. Lo mismo les están aplicando hoy día. Hay que ser autocríticos, señores. Pausa en la primera hora. Al volver, el señor economista Víctor Hugo Villacrés Endara.